Salvación del poder del pecado. Es el título de esta lección. ¿El pecado tiene poder? Quiero preguntarle, ¿sí o no? ¿Tiene poder sobre nuestras vidas? Pero hay una salvación del poder del pecado. Estuve revisando toda la semana, preparando algunas diapositivas, porque vamos a concluir con lo que viene siendo este tema de grandes temas bíblicos. Así se llama el libro que estamos revisando, y uno de ellos es este. Voy a pedir que empiece a proyectar la primera, el primer tema que vamos a ver acerca de lo que viene siendo la salvación del poder del pecado. Es la liberación del pecado es únicamente para los cristianos. Únicamente para los cristianos. Somos los que podemos ser libres de pecado, puesto que la salvación del poder del pecado es una provisión de la gracia de Dios para los que ya son salvos de la culpa, de la pena del pecado. Su aplicación es únicamente para los regenerados. La semana pasada vimos qué es un regenerado. Nosotros somos parte de ellos, o así lo creemos, que somos parte de ellos. Y aunque ya están salvos y seguros en Cristo, los cristianos tienen todavía la disposición a pecar y cometer pecados. Ya somos salvos, pero está esa disposición todavía en nosotros. Basándonos en el hecho de que los cristianos pecan, el Nuevo Testamento procede a explicar cuál es el camino divinamente trazado para que el Hijo de Dios libere del poder del pecado. Para que nos pueda liberar del poder del pecado, nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. Debemos de tener conocimiento. ¿Qué pasa? Hay unos hermanos que al saber que nosotros estamos inclinados al pecado, muchos creyentes, viendo esto y todavía no alcanzando la madurez, muchos prefieren retirarse de esta lucha. Muchos desisten y muchos se entregan al pecado por esa precisa inmadurez de que ven que es muy complicado que nuestro cuerpo no quiera pecar. Ahora, nosotros debemos escudriñar lo que Dios en su gracia Él ha provisto para que nosotros podamos ser libres del pecado. En la predicación del Evangelio existe una gran necesidad de claridad en la exposición de la doctrina bíblica de la salvación del poder del pecado. Es importante. Un tema, el más importante, es la salvación. Pero una vez que ya somos salvos, es importantísimo que nosotros resaltemos este tema. Porque ¿quién de nosotros puede decir soy libre de pecado? El mismo Señor Jesús, cuando lo confrontan en alguna ocasión, dijo: el que esté libre de pecado. El único que podía tomar una piedra y darle a esta mujer adúltera era Él. Y dice: ni yo te condeno. Ese es Jesucristo. Con cada uno de nosotros, a la fecha, Él no nos condena, Él nos libra del pecado. Así como en ese momento a esa mujer cargada de pecado, Él la liberó de todos aquellos, porque todos tenemos algo en nuestros miembros que no nos permite hacer lo que el Señor sí. Y el Señor, teniendo la facultad, porque está escrito, Él dice: ni yo te condeno. Ahora, en el punto número B, el siguiente, dice: el problema del pecado en la vida de un cristiano. ¿Cuál es el problema del pecado en la vida de un cristiano? Habiendo recibido nosotros la naturaleza divina, muchas de las citas las voy a poner aquí para que no estemos buscando, solamente muy pocas las vamos a buscar. En 2 de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hoy en el mundo a causa de la concupiscencia. Tú ahora eres partícipe ¿de qué? De una naturaleza divina. ¿Lo puedes creer? Sí. Naturaleza divina hay en ti. Eso recibimos nosotros. Pero reteniendo todavía la naturaleza antigua, cada hijo de Dios posee dos naturalezas. Una es incapaz de pecar, la que nos tiene aquí, las que nos mantiene escudriñando y buscando de Dios. Esa es incapaz de pecar, ¿sabes? Porque en cada uno de nosotros, eso lo quiero creer, en cada uno de nosotros está la lucha de no querer pecar. Esa incapacidad de yo no voy a pecar. Pero también tenemos la otra, que es incapaz de practicar la santidad, la antigua naturaleza, algunas veces llamada pecado, viejo hombre, es una parte de nosotros mismos. Y esa está, o la que lo pide es la carne, nuestra carne. ¿Sí? Vamos a empezar a ver algunas citas. En Romanos 7:18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Qué complicado, ¿no? Cuando empezamos a revisar esto y vemos lo que dice la palabra de Dios. El querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Eso está en cada uno de nosotros. En primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esta cita en particular es muy difícil cuando nosotros sabemos que tenemos también una naturaleza pecaminosa o un viejo hombre que está luchando contra esta naturaleza divina. Es un conflicto cuando tú lees esto y el Señor te toca y dices: es imposible para mí. Y es cuando entran en conflicto los inmaduros y dicen: yo no puedo, mi cuerpo gana. Y deciden muchos retirarse, y vemos su condición de muchos que eran hermanos y ya no actúan igual, ni quieren, se dejaron vencer por el viejo hombre. Tenemos esas dos naturalezas, pero según lo que dice aquí, primera de Juan 3:9, no practicamos el pecado los que ya somos salvos. ¿Se puede? Sí. ¿Lo hacemos? Cuando nos confrontamos a esto, nos damos cuenta que necesitamos de esta enseñanza para que nosotros podamos entender, porque como tenemos dos naturalezas en nosotros que están batallando, están peleando, y si tú como cristiano no entiendes y confrontas esta realidad que está en tu cuerpo, dentro de ti, porque tu carne también tiene el espíritu y el alma, que son los que están batallando contra este polvo que está, ¿sí? Esta casa, esta carcasa que un día se va a quedar aquí. ¿Qué dice primera de Juan 1:8? Fíjate, en la misma epístola dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad está en nosotros. ¿Cómo? En el 3:9 dice una cosa, pero en el 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Quiere decir que sí tenemos pecado. Ya desde el hecho cuando nacimos, ya tenemos nosotros una naturaleza que peca. Y hasta cierta edad, el Señor dice que de los niños es el reino de los cielos. Ve pureza, pero tienen carne. Y ellos tarde o temprano, su naturaleza les va a llamar al pecado. También en primera de Juan 1:10 dice: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. O sea, no puedes decir que no hay en ti pecado porque nacimos con esa naturaleza. En Gálatas 5, 16 y 17 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu
y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Fíjate, ahí ya tenemos una solución. En el 16 dice, andad en el espíritu. En el espíritu. Qué importante es cuando nosotros empezamos a entender que necesitamos o dependemos de alguien, para que nosotros entonces podamos contrarrestar nuestra naturaleza pecaminosa. Y dice que debemos andar en el Espíritu. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo se retiró, dice, es necesario que yo me vaya, porque si no, no vendría el Consolador, el Espíritu Santo, con el cual tú y yo estamos sellados. Por eso la palabra de Dios dice, no contristen al Espíritu, no vaya a ser que se retire. Y entonces sea una casa limpia, que tengamos una aparente conducta, dice, pero esté vacío. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos a alguien más, ese que te dice, no estoy de acuerdo. Aunque tú estés de acuerdo, el Espíritu te va guiando. Entonces fíjate, aquí ya hay una solución. Andad en el Espíritu. Vamos a aprender de esto, porque es importante para que el pecado no tenga un poder sobre nosotros. Sí, nuestra vieja naturaleza va a tener una contienda con la nueva, pero gracias al Espíritu Santo nosotros podemos ser más que vencedores. En el siguiente punto dice la ley como una norma de vida. La ley como una norma de vida. ¿Qué es la ley? Esa que cuando le dijeron a nuestro presidente que se estaba saltando la ley, dice, a mí no me vengan con que la ley es la ley. Y ya nos dimos cuenta que esta persona en particular, pues si no le importa la ley, y hace lo que quiere, y cambia la constitución, y cambia la ley, así como le están haciendo ahorita a nuestro gobierno, cambiando la ley para poder dominar completamente una sola persona todos los poderes de México. La ley son reglas, son estatutos, son posibles o imposibles de alcanzar. Si te dice no matarás, ¿es difícil o es fácil? Fácil. No hurtarás, ¿es difícil o es fácil? Está en la ley, si lo ve ahí escrito, ¿sí? Es ahí como cuando dice no pasar y ves así un signo de un rayo porque hay electricidad. ¿Quién es el único que va y toca, aparte del que no sabe leer? Pues alguien que decimos, qué tonto. Ahí decía no pasar, pasó, agarró, se electrocutó y hasta ahí llegó. Porque para eso está la ley, para eso están las reglas, para eso están los estatutos, para ver que lleva una consecuencia. Ahora, la ley como una norma de vida, para comprender el programa de Dios para la liberación del poder del pecado, es importante distinguir la ley y la gracia como reglas de vida. La palabra ley se usa como regla de vida. Aquí me van a ayudar a ver algunas citas, ¿sí? Ahí están, por si quieren ir más o menos viendo. ¿Sí se alcanzan a ver? Creo que sí la pusimos de buen tamaño. Entonces yo nada más voy a decir la cita y quien lo tenga, así como esgrima bíblico, lo lee. Hay 10 mandamientos. 10 mandamientos escritos por el mismo dedo de Dios sobre las tablas de piedra. En Éxodo 31, 18, ¿qué dice? Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Le dio eso, escritas con el dedo de Dios. Las primeras fueron escritas por el mismo dedo de Dios, en donde había en particular 10 mandamientos base. Una base, así como nosotros. ¿Cuántos mandamientos tenemos nosotros allá en la gracia? 2. Punto. Pero esos 2 encierran estos 10 y esos 2 encierran los 613 que siguen los judíos. Pero nosotros nada más tenemos 2. ¿Es ley o no es ley? Sí, porque es un mandamiento. Entonces, aquí tenían ellos esto. También todo el sistema del gobierno de Israel
que incluía los mandamientos. Estas citas, ustedes si quieren las anotan, se las llevan, las revisan. Pero si nosotros leemos Éxodo, si nosotros leemos Levítico, nosotros nos vamos a ver una serie de reglas por la cual se regía el pueblo de Israel a la fecha. Yo convivo con algunos judíos, mi jefe en particular, aparte de mi jefe es mi amigo, convivo con él y veo cómo él se esfuerza por seguir las 613 reglas que lo rigen a él y me dice es muy complicado. Yo la verdad, pero trata, se esfuerza, ahí está. Pero los que conocen a los judíos son mal hablados, le está costando mucho trabajo dejar de fumar, ya no fuma. Y le están mal hablado a morir. Pero muy mal hablado. Pero como dentro de las 613 leyes no dice no vas a decir groserías, aunque es maldecir, es lo mismo, pero bueno. Él entiende la palabra maldición como otro término. Pero son reglas que pueden cumplir los 613 mandamientos. Hubo una persona que llega con el Señor Jesucristo y le dijo que cumplía todo. El Señor Jesucristo jamás le dijo que no era cierto. El Señor Jesucristo le dijo, ¿quieres ser perfecto? ¿A quién se le ha mencionado quiere ser perfecto en la Biblia? Y el Señor le dice a él, ¿quieres ser perfecto? Había una sola condición, sígueme. Vende todo lo que tienes, repártelo y sígueme. Fíjate, yo lo quería como discípulo. Pero ¿dónde estaba su corazón? Se da cuenta, el Señor dice qué difícil es que pueda pasar algo así. O sea que la ley nos da salvación, pero sí una aprobación de parte de Dios. ¿Sí? También hay principios en el gobierno futuro mesiánico. Y podemos ver nosotros, tampoco vamos a leer todo esto, pero en Mateo, del capítulo 5 al capítulo 7, 29, vamos a ver nosotros también algunas situaciones. Jesús y la limosna, Jesús... Algunas situaciones que nos están invitando a hacer algunas cosas. El mismo Mateo 5, le voy a pedir a alguien que en Mateo 5 me lea el 17 y el 18. De Mateo 5. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Fíjate, nada está abrogado. Dice, yo no vine a abrogar o a cancelar. Yo vine a que todo sea cumplido, porque todo se tiene que cumplir al pie de la letra. El Señor le vino a dar un verdadero significado a su ley. Explicó varias cosas, pero dijo, no la cancelo, no está abrogada. Ahora, el que vive bajo la gracia, la ley no sabe a nada. Es muy sencilla de cumplir. Sencilla. Dice, yo no la vine a abrogar. Todo se tiene que cumplir. ¿Qué dice Mateo 7:12? Una o dos hojas adelante. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Fíjate qué sencillo, lo resume en uno solo toda la ley y los profetas. ¿Qué dice que tenemos que hacer? Como queramos que nos hagan. Que tú trates a otros como tú quieras que te traten a ti. ¿Se puede? Sí, pero no es sencillo. Cuando dice que vas a amar a tu prójimo como a ti mismo, tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Qué difícil es. No es sencillo. ¿Sí? Mi mamá siempre nos dijo algo. Si no puedes amar a tu prójimo que tienes ahí enfrente, no me digas que amas a Dios. No te creo. Así me decía. Y yo decía, híjole. Y cada que ya sabía, me va a decir esto. Si no puedes amar al que tienes enfrente, a mí no me vengas con que amas a Dios. Y es una de las enseñanzas muy grandes que ahí están. Pero aquí dice que ahí se resume la ley y todos los profetas. A mí se me complica este mandamiento. A mí se me complica mucho esto. O sea, tengo que ser honesto. Porque tengo un cuerpo y tengo una forma de actuar o una forma como yo me he regido toda mi vida. Y estos días he estado, que me tocó estudiar esta lección y vivir sobre circunstancias que ustedes ya saben, cómo me pesa y recuerdo y tengo que tratar de hacer esto.
porque ahí se encierra toda la ley y todos los profetas. Que trates a los demás como a ti quieras que te traten. Hay algunos aspectos de voluntad revelada de Dios a los hombres. También ahí hay una cita, esa tú la puedes revisar en tu casa. En donde nosotros en esto estamos viendo algunos aspectos que nosotros podemos hacer. El bien que le hacían unos a otros. Ahí puedes ver cuando alguien llama a obreros a trabajar a su viña. Y entonces a unos los llama en un horario, a otros los llama en otro horario, a otros los llama en otro horario y a otros ya que se va a acabar el jornal. Y para pagarles, llama primero a los últimos que llegaron. Y les paga exactamente igual de lo prometido con los que empezaron a trabajar desde temprano. Y el pago fue exactamente el mismo para todos. Y se quejan. Dice, ¿te molesta porque soy bueno? Hay actitudes que resaltan cuando una persona es o no es buena. Pero eso, no por eso tú ya tienes algo que te distinga, el hacer algo que tú pienses que es lo correcto. La siguiente, por favor. Dice, algunas reglas de conducta establecidas por los hombres para su propio gobierno. Y también ahí hay algunas citas. No vamos a ver todas las citas porque no terminaríamos, ¿sí? Es muy extenso. Si quieres anotarlas, puedes verlas. Podemos ver Lucas 20, 22. Vamos a ver nada más una, las demás las puedes anotar. Ahí están. Algunas reglas de conducta establecidas para los hombres para su propio gobierno. ¿Qué dice Lucas 20, 22? Aquí le preguntaban a nuestro Señor Jesucristo, ¿tenemos que dar tributo? Y el Señor pide una moneda y dice, ¿de quién es este rostro? Del César. Dale a César lo que es del César, a mí dame lo que me corresponde. ¿Es algo bueno? Es algo bueno, son leyes, son reglas, son estatutos. Ahora, ¿qué es la ley en sí? ¿O cuál es la fórmula de una ley o de una regla? Dice, si haces el bien, yo os bendeciré. Así el ideal supremo de una buena conducta. Si se emprende con el propósito de conseguir el favor de Dios, se convierte en algo puramente legal en su carácter. La ley se presenta también como un principio de dependencia sobre la carne. No se esperaba más de los mandamientos de lo que el hombre natural podría hacer. Por eso yo les decía, ¿es posible? Claro, es algo alcanzable para el hombre natural. Hay muchas personas que dicen, no tomo, no fumo, no digo groserías. Y empiezan a decirte lo que ellos hacen, así como aquel fariseo cuando estaba orando y estaba presumiendo de sí mismo, diezmo. Reglas. Cuando nosotros nos regimos por lo que estamos haciendo para creer que tenemos el favor de Dios, son puramente leyes. Todas alcanzables. Todo lo que estás haciendo, apartar la 10ª parte de lo que ganas, ¿es algo muy difícil de hacer? Sencillo. La situación es que el Señor pesa cómo lo estás haciendo. Cuando dices de lo que sobra, todo. No ve la cantidad. La situación es cuando tú pones en tu corazón y es lo que siempre va a pesar el Señor. Si no es algo normal, qué bueno que tú obedeces toda la ley. A ver, te falta esto. Son reglas, son conductas no difíciles, por mucho que parezca, no difíciles y alcanzables. Cualquier ley, revísala y si te lo propones, lo vas a hacer. ¿Qué es lo difícil o qué es lo complicado en la vida de los cristianos? Que tenemos algo que independientemente de que lo leamos, nuestro cuerpo nos está exigiendo pecar. Hay una naturaleza que nosotros tenemos que no nos deja estar en paz. No nos deja. Lo vas a ver más adelante como los propios apóstoles, o Pablo en particular, cómo lo declara. Y dice, no puedo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay leyes
en nuestro cuerpo que están luchando en contra de lo que a Dios le place. Ahora, ¿qué es lo importante para un cristiano? Porque solamente un cristiano es el que puede quedar libre del poder del pecado. Para esto vamos a ver el siguiente punto, que es la gracia como regla de vida. La gracia. Ya nos enseñaron qué es la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Lo merecemos o no lo merecemos? Un regalo inmerecido. Si nosotros vivimos bajo esta regla, cada uno de nosotros vivimos bajo esta regla, entonces ahí la situación cambia. Porque la gracia o ese don inmerecido está a tu alcance. Porque estás regenerado. Porque algo muy grande, que es la presencia de Dios, mora en ti. En este cuerpo que existen muchas cosas, entra, te sella el Espíritu Santo de Dios. Eso es la gracia. Ese es el regalo. Eso es el don. Para el Hijo de Dios, bajo la gracia, cada aspecto de la ley ha sido eliminado. Cuando estás bajo la gracia, toda la ley ha sido eliminada, no abrogada. Pero la gracia rebasa la ley. La supera por mucho, porque cuando el Espíritu de Dios mora en ti, ya no es complicado. ¿Sí? Es como cuando vas en la calle, cuando eras chiquito con tu mamá, y te dice, no te cruces la calle. Y entonces uno se aventura y quiere bajar el pie. ¿Qué hace? Te puede dar un zape, te puede jalar la oreja, te puede dar una desgreñada y tú te regresas y dices no. ¿Por qué? Porque está alguien que te está llamando la atención, que te está diciendo y te esté guiando por lo correcto. El Espíritu Santo es esa guía que una vez que somos regenerados lo recibimos. Ese regalo inmerecido. Eso que dijo Jesús, es necesario que yo me vaya para que entonces esté. Vimos que hay casos aislados en el Antiguo Testamento en donde cada una de las personas que se rigen bajo el Espíritu dicen, en cuya presencia estoy. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Y vemos que es gente que fue guiada por Dios. Es una regla de vida. En Juan 1, 16 y 17 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo hizo necesario para que podamos recibir. Por eso dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Nadie. En Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. En Romanos 7, del 1 al 6 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre y de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habiendo muerto a la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que si servíamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Fíjate, pone un ejemplo bien claro. Y habla de una mujer. Dice, mientras el marido esté vivo, se divorcian
Pero si el marido está vivo y ella se casa, ¿qué es? Adúltera, eso dice la ley. Dice que para que ella se pueda volver a casar es necesario que el marido muera. Y ya está bajo otro régimen. Y dice así vosotros. Antes estaban bajo la ley, pero ahora están bajo la cobertura de Jesucristo. Ya no están bajo pasiones. Ya no están bajo eso que se enseñoreaba de nosotros. Ahora hay algo que rebasa el regalo que vino a hacer Jesucristo al derramar su sangre en esa cruz. Y le tenemos que aprender a dar el significado, porque en tu cuerpo y en el mío hay reglas que no nos dejan en paz. Ahí están, esa lucha. Por eso las citas que vimos anteriores y que puedes entender, hay reglas en tu cuerpo que no te van a permitir actuar completamente conforme a la voluntad de Dios, porque algo se está peleando en ti mismo para que tú puedas actuar como a Dios le agrada. El Señor Jesucristo mismo como hombre tuvo debilidades, tuvo sus momentos de debilidad, pero todo lo sujetó a Dios y Dios lo consolaba. Y Dios le daba lo necesario en el momento y Él siempre dijo, hágase tu voluntad, no la mía. Quiere decir que en el mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo había una lucha. No quería padecer, pero Él se somete y dice, hágase tu voluntad. Eso es lo importante cuando tenemos al Espíritu Santo. Vino y le consolaban al Señor cuando estaba en ese momento. Nosotros tenemos al Consolador en nuestro interior porque somos regenerados. Vamos a la siguiente. Dice, las ordenanzas legales del sistema mosaico y los mandamientos instituidos para el gobierno del reino no son ahora guías del cristiano. Cuando tú revisas, te vas a dar cuenta que todo eso es sencillo, bajo la guía del Espíritu Santo. El Hijo de Dios, bajo la gracia, ha sido liberado del peso de un pacto de obras. Por eso dice que no por obras, para que nadie se gloríe. Porque cuando tú tienes al Espíritu Santo en tu vida, las obras son sencillas. Muéstrame tu fe sin obras y está muerta. Claro que se tiene que ver reflejada en cómo actuamos, pero no por obras. Quiere decir que si tú lo haces queriendo agradar a Dios, el no tomar, el no fumar, el no decir groserías, el abstenerte de muchas cosas, si lo haces por tu voluntad, eso es ley. Pero si estás bajo la gracia, va a actuar en ti el poder del Espíritu Santo y vas a ser obediente porque hay fe. Y hay situaciones que aún tú no estás dispuesto o tu cuerpo no está dispuesto, pero hay obediencia. Y ese tipo de obras son las que quiere ver el Señor, una dependencia con Él. El Hijo de Dios no está llamando ahora a vivir por la energía de su propia carne. Nuestra carne no te está pidiendo que vivas conforme a esa energía. Él pide algo más. En contraste con la ley, la palabra gracia se refiere al favor inmerecido, que representa el método divino de tratamiento con el hombre que fue introducido con Adán. Sabemos que Adán, su primer naturaleza, antes de pecar, antes de desobedecer, él tenía un cuerpo con una naturaleza diferente. Ese cuerpo podía disponer de un fruto que es el de la vida y entonces no morir. Así dice, oye, quitémoslos de aquí, no vaya a ser que alargue, tome del árbol de la vida y entonces sea como uno de nosotros y no muera. Tenía ese privilegio, ese cuerpo de Adán antes de desobedecer, podía tomar de ese fruto, pero decidió tomar de otro. Decidió querer ser igual a Dios. Porque así engañó Satanás. Y entonces hay un cuerpo que iba a ser inmortal y que estaba conforme a la voluntad de Dios. No había maldad. Había libertad de decisión. Había libre albedrío. Porque Él hizo su voluntad. Pero también era un cuerpo perfecto e inocente, tanto que no sabía la maldad de estar desnudo. ¿Quién te enseñó? ¿Acaso desobedeciste? Nosotros vamos a recibir algún día un cuerpo como ese primerito que tenía Adán. Es incorruptible, perfecto. Pero bueno, este hombre se equivoca y por medio de él viene un castigo. Este hombre, no dice que Eva,
para que las mujeres no se sientan aludidas. Aquí tiene una responsabilidad y jamás culpan a Eva, que fue la que escuchó y bueno, va y le lleva, mira, esto sabe bien sabroso, muérdele. O sea, no. La culpa es de Adán. ¿Cómo lo ve Dios? A lo mejor él tenía que estar junto con su mujer, haciendo muchas cosas junto con ella, la descuidó y vino este engaño. Además de que el hombre culpó a Dios. O sea, se pasa, ¿no? Así a veces lo hacemos. En contraste con la ley, la gracia es revelada en tres aspectos diferentes. Primero, la salvación por gracia, la seguridad por medio de la gracia y la gracia como una regla de vida para el salvado. Seguimos a la siguiente lámina. Vamos a ver estos tres aspectos. El primero, Dios salva a los pecadores por gracia y no hay otro camino de salvación ofrecido a los hombres. No hay otro. No hay. No te lo ofrecen los mormones, los testigos de Jehová, que niegan a Jesucristo o que le añaden a Jesucristo atributos. No es para el católico, que piensa que por algunas situaciones que ellos hacen. El camino tampoco es para el evangélico, sino entiende que si no está sellado con el Espíritu de Dios y nada más está aquí con costumbres, porque piensa que el estar aquí le va a dar la salvación, o el intentar hacer algunas obras le va a dar la salvación, tampoco le sirve. Va más allá. Y para esto vamos a ver, dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y este nombre es Jesucristo. En Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna, y no comparecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. ¿Sabes qué es no comparecerán jamás? ¿Sabes qué es ese término? ¿Sabes el tamaño de la gracia y lo que significa este versículo? Un día vamos a ser arrebatados. Si tú mueres o estás vivo, pero con ese sello, el Espíritu Santo guiándote y siendo la gracia, un día vamos a ser arrebatados y transformados, porque este cuerpo no puede heredar, ni carne ni sangre pueden heredar, pero va a ser transformado. Y vamos a estar en ese arrebatamiento con el Señor. Allá arriba va a haber unas bodas, nos vamos a casar con Dios. Y dice la palabra de Dios que después de esto el Señor va a regresar con sus ángeles. Y dice la palabra de Dios, cuando le preguntan acerca de con quién se iba a casar una mujer, dice que vamos a ser como los ángeles. Ahí ni se casan ni se dan en casamiento, todos vamos a ser como ángeles. Y dice la palabra de Dios que cuando Él regrese va a venir con sus ángeles. Ya vamos a tener otro término, porque también somos la esposa de Cristo. Y en el momento que sean abiertos los libros y todos sean juzgados, ¿quién crees que no va a ser juzgado? Si fuiste arrebatado y viviste bajo el poder de la gracia, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y vas a tener el privilegio de que todo aquel pecado que hayas cometido y que después lo hayas sometido a la cruz, te hayas arrepentido y luego vivido en esta vida de gracia, ninguna condenación. Ninguna. Es un privilegio vivir bajo la gracia. Y cuando se abra tu nombre, ¿sabes qué? No hay nada. Ya vienes como esposa de Cristo, ya vienes como un ángel de Dios. Es algo grande vivir bajo la gracia. Tenemos que entenderla, porque no es cualquier cosa. Este regalo inmerecido no es cualquier cosa. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, más la dádiva de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es regalo de Dios. Hay que darle la gloria a Dios por esto. Gálatas 3:22 dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. ¿Sí o no es un privilegio? Estar aquí. No hay condenación para ti y para mí.
pero tenemos que luchar. Estamos en un solo breve tiempo. En esta semana falleció mi madre. Estuvimos orando, estuve cantando con ella. Mi mamá ya no tenía fuerzas ni para hablar. Decía, estoy muy cansada, ayúdame a orar, hijo. Me tocó el fin de semana cuidarla. Y de repente, pues obviamente cuidar a alguien que ya está en una situación muy complicada, ya no come, ya depende de oxígeno, ya depende de muchas cosas, es complicado. Pero yo, cuando ya más o menos mi mamá veía que se medio dormía, porque pues, la acariciaba y todo para que se durmiera mi mamá, ya me acostaba y no, de repente empezaba a orar y estaba orando para que el Señor ya se la llevara. Entonces yo llegaba con ella y empezaba a orar, y en las pocas fuerzas de mi mamá, cuando escuchaba que estaba orando, levantaba la mano y empezaba a orar. Y no tenía fuerzas para muchas cosas, pero en cuanto estábamos hablando con Dios y dedicándole cosas a Dios, levanta la mano. Hasta el último momento tú debes de saber que dependes de Dios, y este cuerpo un día se va a quedar aquí. Y yo sé que eso que ahorita ya no está aquí, que ya no está, esa persona ya no está en ese cuerpo, yo sé que no me interesa el cuerpo. Me interesa que hasta el último momento de su vida mi madre dependió al 100% de Dios, y esa es la única esperanza que me mantiene fuerte. Amén. El saber que esa mujer que me enseñó a caminar este camino que no es sencillo. Soy cristiano de cuna, y qué pesado es ser cristiano de cuna, porque todos te están observando. Y todos quieren que seas de una forma. Y todos te critican. Porque todos piensan que uno debe de ser de una forma. Y yo también tengo la condición y cuerpo de pecado que tienes tú también. Pero recibes una enseñanza y sabes que tienes que estar luchando y luchando y luchando para que un día, cuando estuve cantando con mi mamá, cuando ya se pase lista o el de cara a cara, tengas la convicción hacia dónde vas. Y le empiezas a decir al Señor, llévame, estoy listo, estoy preparado, estoy cansado, pero llévame. Este cuerpo ya no quiere retenerme. Y esa es la esperanza que ahora tienes, vivir bajo la gracia, porque esto se va a quedar un día, este cascarón se va a quedar un día. ¿A dónde va a ir tu alma y tu espíritu? Tu espíritu regresa a Dios, tu alma, que eres tú. Únicamente por medio de la gracia Dios guarda a aquellos que son salvos. Únicamente por medio de la gracia Dios guarda a los que son salvos. En Romanos 5:2 dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en las esperanzas de la gloria de Dios. ¿Sí? Fe. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fe, fe. No es algo sencillo creer. Porque dice el Señor que si nosotros tuviéramos fe, le podríamos decir a un monte, desarráigate y pásate al mar, y eso pasaría. La fe también es un regalo de Dios, que tenemos que pedirle cada día, que no desfallezca tu fe, que no falte tu fe. En la siguiente lámina dice, Dios también provee una regla de vida para el salvado, basada únicamente en el principio de la gracia. Gracia, el regalo inmerecido. Es importante que lo retengas para poder quedar libre de ese poder que tiene el pecado. Tienes que aferrarte a esto. ¿Sí? No estés confiado en la energía de la carne, en el que tú puedes. Sí, va a haber un momento dado en que sean abiertos los libros y todos aquellos que dependieron de esto van a ser juzgados por sus obras. El Señor es bueno. Si no viviera alguien bajo la gracia, y van a ser abiertos esos libros, y entonces el Señor va a empezar a decir, ¿tuve hambre? Porque lo conocían o no lo conocían a Jesucristo. Estas personas no lo conocían. Y va a llegar ese momento cuando estén parados y va a decir, tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero, me diste refugio. Me visitaste en la cárcel. Oh, gente cobraba así. ¿Cuándo te vimos así? Por cuanto se lo hicieron a ellos, a mí me lo hicieron. Pasen a la derecha. ¿Sí?
El Señor no es que si no me conocieron, no me aceptaron, sí, pero no te quieres esperar a eso, ¿verdad? O no ser arrebatado y tener que pasar por una situación tremenda en la gran tribulación, en el que no niegues tu fe y que seas de esos que digan, ¿quiénes son esos que le falta la cabeza o están aserrados? Son aquellos que emblanquecieron sus ropas en la gran tribulación. Tampoco quieres ser de esos, ¿verdad? Porque estamos en un momento de un regalo inmerecido, que tienes que aprovechar. ¿Sabes qué es lo fácil o lo rico de este regalo? Que no dependes de ti, con que te dejes guiar, porque tú eres templo del Espíritu Santo, con que te dejes guiar con lo que está dentro de ti, basta. Es un regalo inmerecido. Asegúrate que la presencia de Dios esté vigente, esté viva, te esté redarguyendo. Cuidado con los que ya la entristecieron e hicieron que se apartara. Lucha para que el Espíritu Santo regrese a ser ese que te está diciendo, no, sí, vete para allá, no me interesa que no quieras ir a Nínive, usted va porque usted me obedece, y aunque en ti haya un ánimo, ¿quién eres tú? Yo soy su Padre, y yo no quiero destruirlos, y el Señor te haga entender a la buena o a la mala, pero si está el Espíritu de Dios, gloria a Dios. Preocúpate por eso. En la siguiente lámina, el único camino de victoria. ¿El cristiano puede liberarse del poder del pecado? Sí. El cristiano será impulsado a vivir para la gloria de Dios si se observa las suficientes reglas de conducta. En Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. No se va a enseñorear. ¿Sí nos va a tentar? Sí nos va a tentar. ¿Sí nos va a hacer que luchemos contra esto? Sí lo va a hacer. Pero como estamos bajo el poder de la gracia, dice, no se enseñoreará de vosotros. Hay muchas situaciones que el cristiano debe de buscar la erradicación de la vieja naturaleza. Pero hay algunas cosas que a veces se oponen. Y hay quien objeta y dice, no, esto no puede ser posible. Porque las enseñanzas bíblicas dicen que no hay nada que erradique la naturaleza adámica. Y así lo enseñan. No, pues tenemos esa naturaleza. Esto no es posible, lo de la gracia. Tenemos que seguir bajo unas reglas de vida. También dice que la vieja naturaleza de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mi carne tiene deseos. ¿Cómo acaso puedo quedar libre de lo que no quiero hacer? El mismo Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que no quiero hacer, eso hago. Y no creen. Y muchos les cuesta trabajo decir, esta gracia no es para mí. Porque el pecado mora en mí, porque lo sigo practicando, yo mejor voy a tratar de seguir reglas. Pero sabes una cosa, el único que te puede liberar de esta ley del pecado es Jesucristo a través de su regalo. Ahora dice que muchos dicen, bueno, yo no conozco la erradicación, ¿sí?, de este problema de Adán. Todos, a pesar de que yo soy cristiano y todo, yo no conozco a uno solo que no nazca sin esa naturaleza. Y te lo enseñan, pero no es así. Sin el Espíritu Santo no somos nada. ¿Está en tu vida? ¿Estás seguro que está en tu vida? ¿Qué domina tu vida? ¿Qué es lo que te domina? Seguimos con situaciones que es necesario que digan, no sean contenciosos, ámense los unos a los otros. Ayuda al que tiene necesidad. Si te pide que lo cargues una milla, llévalo 2. Si te pide tu capa, dale también. Es complicadísimo. Cuando lo estaban exponiendo hace unas semanas, digo, sí es difícil. Muy difícil. Abusivos. ¿Cómo que cargarte una milla? Llévatelo 2. Y así te pones a leer. Qué difícil es cuando nuestra mente se guía en como si fuera ley. Pero cuando está la gracia, el Espíritu de Dios te dice, ándale, mira, lo necesita, no me conoce.
Algunos cristianos suponen que aparte del Espíritu y simplemente por el hecho de que ya son salvos, podrán vivir para la gloria de Dios. Una vez que soy salvo, ya no dejo de ser salvo. Hay quien lo enseña. Y piensa, no, yo ya acepté a Cristo y todo. A mí, yo no necesito. Sí, qué bueno que está el Espíritu Santo, pero dice que ya soy salvo. ¿Es cierto? Nosotros dependemos de la gracia. Y una vez que somos salvos, tenemos que cuidar esta fe. Dice en Hebreos que muchos pisotearon la sangre de Cristo y ya no van a ser dignos. Esos que piensan que por el hecho de estar aquí parados, que por el hecho de estar sirviendo de la forma que sea, ya son salvos. Esos que piensan que porque tienen alguna conducta, porque diezman, porque hacen una serie de cosas, piensan que ya son salvos. Y eso no pasa en lo que es la palabra de Dios. Aquí nosotros tenemos que estar seguros que estamos sirviendo. Porque dice que el que sirve es mayor. Y no envanecernos porque tenemos una situación, una postura, algo en que estamos participando. Tenemos que estar seguros que el regalo de la gracia está obrando en nuestras vidas. En Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En Romanos 7:23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. En Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En Romanos 7:25, fíjate lo que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley de mi pecado. Pero aquí sobresale algo, más gracias doy a mi Señor Jesucristo. Qué importante es cuando nosotros nos dejamos guiar. Vamos a ver la última lámina. Victoria por el Espíritu Santo es el único que nos puede dar la victoria. En este tiempo de gracia, lo único que te puede dar y me puede dar la victoria sobre el pecado es el Espíritu Santo. Un creyente puede ser liberado del poder del pecado por el Espíritu Santo. Si estás caminando por medio del Espíritu, no le darás satisfacción a los deseos de la carne. En Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjate qué sencillo, andad en el Espíritu. Y entonces tú puedes ser de los que dicen, en cuya presencia estoy. No me lo permite. Un siervo de Dios simple y sencillamente se deja guiar por lo que tiene dentro. ¿Qué tienes dentro? ¿Mora en ti el Espíritu Santo de Dios? ¿Está ahí? Es un día muy especial, una lección especial. Qué difícil es cuando alguien se va y tienes la duda. ¿Qué sería? No faltaba misa. Era bien mal hablada, ¿no? Pero ahí estaba. Sí, insultaba a todos los vecinos, pero no faltaba, hacía. Cómo le gustaba dar limosnas. Y estás con la expectativa, no sé qué habrá pasado. Y muchos te preguntan, oye, ¿tú crees que mi mamá, tú crees que mi papá, tú crees que tal persona serán o no serán salvos? Mira, yo no sé, un día se van a abrir los libros y ahí le van a decir. Pero tú tienes un regalo inmerecido que se llama gracia. Y por eso estás sentado aquí. Procura que ese regalo esté. Porque si no está, entonces tu carne va a dominarte. Voy a pedir a mis hermanos que vayan pasando. La salvación del poder del pecado, al igual que la salvación de la pena del pecado, es única y exclusivamente por Dios. El que nos ha justificado a nosotros y por medio de la fe. ¿Qué es lo único que tú hiciste para estar aquí? Tuviste fe. Creíste que Él vino, derramó su sangre por ti, dio su vida por ti, y entonces en ese momento aceptaste algo y el Señor vino y te selló, te apartó.
La Escritura revela que no solamente Dios nos salva de la culpa del pecado, sino que también nos libera del poder del pecado. Finalmente, cuando el cristiano se encuentre en el cielo, será liberado de la presencia del pecado. Porque dice la palabra de Dios que todos un día moriremos, seremos enterrados, pero todos también seremos transformados. Y por medio de esta gracia, dale gracias a Dios. Porque tienes la oportunidad de ser incluso redarguido y pedirle al Espíritu Santo de Dios que esté en paz contigo, que se reavive en ti, para que entonces el poder del pecado no tenga nada que ver contigo, porque ahora estás con la compañía de ese regalo inmerecido.